Noticias 24. A seguidilla de atentados armados registrados en la región de la Araucanía, entre los que se cuenta un ataque en contra de un consejero constitucional y su familia, las autoridades resolvieron decretar alerta roja en la zona y un reforzamiento del estado de excepción. Para hablar del tema nos acompaña el delegado presidencial de la Araucanía, José Montalva. Delegado, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Andrés Vial por acá. A ver, delegado, entendamos un poco qué significa esto de decretar alerta roja en la zona, el reforzamiento del estado de excepción. ¿Cómo cambian un poco la configuración respecto a lo que se traía hasta ahora, este trabajo y estas modificaciones que se realizan en la zona? Sí, Andrés, bueno, mira, primero mencionarte que los hechos que han sucedido son gravísimos, los que sucedieron ayer, pero que tienen una respuesta a unas determinaciones que se tomaron el día domingo respecto a lo sucedido en la cárcel con la aplicación de los protocolos que hizo Gendarmería, porque eso ha salido justamente en los lienzos que han habido de algunos... O sea, tiene relación con lo sucedido en Angol, porque generalmente, y lo hemos conversado muchas veces, siempre esto es causa-efecto, siempre en respuesta a algo, cuando ocurren estos episodios y se repiten durante una misma jornada. Eso es en respuesta a lo de Angol. Así es. Eso es lo que nosotros presumimos, toda vez que eso escriben justamente en los panfletos que han dejado en algunos de estos actos. La verdad es que en último tiempo hemos tenido algunas detenciones importantes respecto al robo de madera, que ha sido ampliamente abordado por los medios de comunicación. También se ha tenido operativos que han sido bien exitosos respecto a las detenciones por extorsión, que era un secreto a voces de algo que sucedía en la región, pero no había ninguna detención. Hoy día tenemos 5 personas relacionadas a ese delito con prisión preventiva. Y el domingo efectivamente sucedió un hecho muy grave, donde se habría limitado el paso y donde se presume el delito de secuestro dentro de la cárcel de Angol. ¿Y qué hace Gendarmería? Toma una medida aplicando el protocolo, que es... enviando a las personas que estaban, según los antecedentes que existen, se presume, implicados, digamos, en estos hechos, los envían a distintas regiones. Y eso provoca, ¿cierto?, que haya una serie de atentados, según los mismos folletos que dejan en estos lugares, en distintas partes de la provincia de Malleco, pero focalizados en ciertos sectores de la comuna de Ercilla, y entre otros casos y entre otros afectados, es decir, que hubo afectados tanto funcionarios del municipio de Victoria, como también un conductor que le llega un impacto, ¿cierto? Y también 2 carabineros que tuvieron heridas superficiales, pero también sale afectado el electo consejero constitucional Héctor Urban. Yo estuve el día de hoy en la casa de él, estuve con su señora, estuve con su hermana, también con su padre, que también fue afectado por unos impactos en su camioneta. La verdad es que lo que vive esa familia desde el año 2006... Perdón, delegado, ¿puede haber motivación política en el atentado, en el ataque justamente a la familia Urban? Claro, usted lo mencionaba, ellos han recibido, de acuerdo a la información que entregaba el mismo consejero, más de 400 ataques durante los últimos años. Sí, efectivamente, yo estuve con la familia desde el 2006 que están recibiendo ataques. Y claramente acá tiene que ver con unas orgánicas que funcionan en la región y lo que quieren es amedrentar a esas personas, a esas familias, para que se vayan del lugar y le generan amenazas y delitos asociados, incendios. ¿Pero puede haber algo político respecto al domingo, la elección del domingo, precisamente con esta persona que es elegido consejero? Mire, yo no sé si tiene una vinculación política o no este caso en particular, pero lo que sí puedo decir que es inaceptable, y que una familia tenga que vivir ese calvario es realmente inaceptable, y como Estado nos tenemos que hacer cargo. Porque si nosotros decimos, bueno, mire, ¿sabe qué? El gobierno, este gobierno, y qué sé yo, está bien, podemos hacer el punto político, pero aquí hay un tema que tenemos que abordar de una manera más amplia.
es una mirada de Estado, si este problema no lo han podido solucionar varios gobiernos de distintos sectores, de distintos colores. Por eso el presidente ha señalado, acá tenemos que darle en esto una mirada de Estado. Y acá tenemos que sí o sí tener la capacidad de dar seguridad, un paraguas de seguridad para poder abordar otros temas. Si nosotros no damos seguridad, difícilmente vamos a poder abordar un conflicto que se arrastra hace tantos años en la región. Yo estoy claro y sabemos que el conflicto que arrastra esta región por más de 20 años no se va a solucionar solo con seguridad. Pero también tengo toda la claridad que si no tenemos seguridad, difícilmente podamos abordar de forma profunda el conflicto. Sí, expliquemos un poquito qué significa lo que yo le comentaba al principio, esta alerta roja, 50% del contingente de militares se va a emplear en labores de control y fiscalización. Y otro punto, si nos puede explicar algo que señaló hoy día el subsecretario Monsalve, la instalación de bases adelantadas en Capitán Pastene y en Curacautín. ¿Qué significa eso en la práctica? Sí, bueno, lo primero es las bases adelantadas. El ejército tiene un despliegue a nivel territorial, pero hay ciertas localidades un poquito más alejadas, como lo puede ser la comuna de Lumaco, en particular la localidad de Capitán Pastene, que está bien lejos, digamos, de donde está, por ejemplo, el regimiento Tucapel o el regimiento que está en Angol. Entonces hay una demora para llegar a esos lugares muchas veces. Entonces la forma de generar que haya seguridad en esos lugares también es llevar una base adelantada. Esto se hizo hace un tiempo atrás en el caso de Lumaco y la localidad de Capitán Pastene. Y ha funcionado bien. ¿Qué pasó? Que habían algunos atentados en el sector de Curacautín y la presencia militar, si bien existía, demoraba en llegar, tenía demoras para poder hacer la presencia, digamos, en Curacautín. Entonces se tomó la decisión de hacer una base adelantada, tal cual también lo había solicitado el alcalde y la comunidad de Curacautín, y pusimos o sea, se estableció un lugar por parte del alcalde, nos entregó un comodato a la delegación y habilitamos unas viviendas, digamos, unos módulos, digamos, donde van a pernoctar ahí el ejército. Entonces, la idea es que 90 efectivos del ejército estén de forma más permanente en ese lugar, trabajando preventivamente. Y eso nos ayudó mucho en bajar los índices de violencia en el caso de Lumaco, hacer un trabajo preventivo. En el caso de Capitán Pastene, bueno, también necesitamos que eso pase en la comuna de Curacautín. ¿Se acuerda también lo que pasó respecto al médico que fue disparado en Curacautín? Bueno, la idea es que haya un contingente que aborde ese sector de forma más permanente en ese lugar. Delegado, también dentro de las mismas declaraciones hoy día que entregó Héctor Urban, tras el ataque, incluso hoy día en una reunión con el subsecretario Monsalve en el Palacio de la Moneda, él hablaba de policías sobrepasadas, darle más atribución al ejército. Dice que el estado de excepción quedó corto. Mire, yo entiendo las palabras de Héctor Urban, sobre todo también entiendo las palabras que pueda tener la familia de Héctor Urban. Después de estar casi 20 años recibiendo distintos tipos de hechos de violencia, o sea, sin duda que no haya medida que sea eficaz para resolver su problema. Y en ese sentido tenemos que seguir trabajando y fortaleciendo todos los esfuerzos para poder prevenir este tipo de hechos. Hoy día me preguntaban, oiga, ¿usted considera que la presencia del ejército es suficiente? Mira, mientras haya un solo hecho de violencia tan crudo como son los que hemos visto por muchos años en la región de la Araucanía, no va a ser suficiente. Y por eso tenemos que trabajar y tener una mirada de Estado respecto a la política de seguridad que se implementa no solamente en esta región, sino que en muchas de todo el país. Tenemos que ir mejorando las condiciones porque la cantidad de personal del ejército como personal de carabineros no es infinito. Entonces tenemos que ser muchísimo más eficientes en cómo nos desplegamos en el territorio y cómo prevenimos este tipo de hechos. Sí, está en plena tramitación una nueva prórroga al estado de excepción que va a cumplir un año y no hace falta entrar en detalle cuál es la posición del gobierno al principio, del presidente Boric, respecto a esta misma medida, pero va a cumplir un año. ¿Cuál es su reflexión respecto al año que ha pasado? Una medida que ya parece
que deserción le queda poco. Usted mismo lo reflexiona. Esto quizás va a durar hasta que tenga que ser necesario. Ojalá sea lo más pronto posible, pero puede ser perfectamente, no sé, todo el gobierno del presidente Boric. Así es, mire, lo que pasa con el estado de excepción no es una varita mágica. Van a seguir sucediendo hechos mientras no tengamos la capacidad de resolver por la vía de seguridad, pero también por la vía del diálogo, el conflicto que existe en la región. Ahora, ¿qué es lo que nos ayuda el ejército? En maximizar el personal. El despliegue de carabineros lo podemos maximizar con el ejército. Ahora tenemos que ir mejorando las condiciones día a día, fortaleciendo la presencia. ¿Por qué? Porque tenemos respuesta cuando vamos teniendo éxito desde el punto de vista investigativo y vamos sacando a personas, sacando o generando golpes, digamos, en los recursos que tienen estas orgánicas, vamos teniendo respuesta y ahí tenemos que tener la presencia policial, la presencia del ejército, y hoy día las noticias que ha dado el subsecretario Monsalve respecto a la llegada de 2 nuevos helicópteros que nos permiten tener una respuesta más rápida, también a la necesidad de tener más blindados, porque también, Andrés, esto hay que decirlo, cuando nosotros llegamos al gobierno y usted o cualquier persona de nuestra región llamaba para que acuda Carabineros no tenía vehículos para acudir. El 50% de los vehículos a nivel nacional, que obviamente también incluye la región, estaban con su vida útil vencida. No teníamos la cantidad de camionetas, esto lo dijo el general director, histórico, 34 camionetas blindadas. Entonces, nos tenemos que poner al día con la tecnología. Hoy día también estamos viendo la necesidad de tener drones que permitan estar con más horas de vuelo. Es decir, necesitamos adecuar la tecnología para hacer un trabajo de seguridad más eficiente, y el uso de nuestras fuerzas de forma más eficiente nos permite llegar a más lugares, y eso lo tenemos que hacer de la mano de la tecnología. Por último, delegado, claro, usted no estaba al inicio en este mismo cargo, al inicio del gobierno del presidente Boric, estaba el delegado Alar, usted asume en su reemplazo. En este tiempo, han pasado ya 14 meses más o menos de mandato del presidente Boric. ¿Ha cambiado la imagen del gobierno? ¿Ha cambiado cómo enfoca el gobierno lo que está sucediendo en la Araucanía, en la macrozona sur? Esa forma de evidenciar este conflicto que se está viviendo, que no es el conflicto mapuche, es un conflicto que tiene otro tono. ¿Usted siente que esa visión del gobierno ha cambiado, ha mutado desde el inicio, desde la llegada del presidente Boric hasta la fecha? Mire, yo veo que en la región hay un intangible que es muy importante y que tiene que ver con que todos estamos de acuerdo que esto no puede seguir, que estas orgánicas operan hace mucho tiempo y que no es un problema de ayer ni de antes de ayer, es un problema que se arrastra hace mucho tiempo, y que la posibilidad de solucionar este problema es una mirada de Estado. Y en eso estamos trabajando con el gobernador regional, en eso estamos trabajando con los parlamentarios, también con legislación adecuada, y yo lo he dicho muchas veces, una legislación como la ley de robo de madera que tenemos ahí ha sido importantísimo, la bancada transversal de la región, con senadores que también tienen una misma mirada respecto a la seguridad, y en ese sentido hay un cambio respecto a la mirada de futuro. Aquí ya nadie duda, digamos, de que el trabajo de seguridad no le corresponde solamente a un gobierno y que todos los poderes debemos funcionar y remar hacia el mismo lado, y que si no damos un paraguas de seguridad, no sirve de nada organizarnos en torno a un Estado. Entonces necesitamos trabajar para mejorar las condiciones de seguridad, y en eso si seguimos haciendo lo mismo que hacíamos antes, difícilmente tengamos resultados distintos. Por eso es tan importante avanzar mucho en materia de dotar a las policías de tecnología, de recursos, de capacidades, pero también abordar temas de fondo y temas de infraestructura pública en todo el territorio. Y de hecho hoy día tuvimos una reunión con el gobernador regional para abordar la forma más eficiente de ejecutar más recursos en los territorios, porque esto ni siquiera es un tema solamente de más recursos, sino de tener la capacidad por parte del Estado de que esos recursos se transformen en proyectos ejecutados que beneficien
a los territorios que muchas veces han sido rezagados, no solamente por la inversión pública, sino que también por la inseguridad que no permite que llegue inversión privada. Delegado Montalva, le agradecemos este espacio, esta conversación con Canal 24 Horas. Muchas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias, Andrés, que esté muy bien.